vamos a hablar del tema que anunciamos, que es esta sentencia que, bueno, no fue una sentencia como tal todavía, pero vamos a hablar del proyecto de sentencia del amparo en revisión que se sesionó hace unos días en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el amparo número 636/2019. Fue muy polémico porque justamente el tema de lo que trata esta sentencia es de un juicio en el que una asociación civil, de las muchas que existen el día de hoy, que se dedican a proteger y hacer muchos temas de litigio estratégico, se le denomina, presentan juicios de amparos para tratar de modificar ciertas situaciones legislativas en el Estado mexicano. Entonces, una asociación civil de esta naturaleza, también mucha gente le llama ONGs, organizaciones no gubernamentales. A mí particularmente no me gusta ese tema porque hablar de organizaciones no gubernamentales es hablar de cualquier cosa que no sea el Estado, desde una empresa, una organización criminal, etc. Entonces prefiero el término asociación civil en lo personal. Entonces, en este sentido, esta asociación lo que plantea es un juicio de amparo en contra de unas omisiones legislativas. Ojo con este punto porque es el más importante de la sentencia y del asunto en general como se trató. Unas omisiones legislativas en contra del Congreso de Veracruz por no modificar algunos artículos del Código Penal de esa entidad que establecen una penalización para las mujeres que cometan un aborto. ¿En qué sentido? En cualquier sentido. ¿Por qué? Porque el primer artículo, que me parece es el 150, en este momento no lo tengo tan claro, no es tan relevante para efectos de lo que se va a plantear, establece que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas. No importa en qué etapa sea esto, sino que se interrumpa. Esa es la figura que está sancionada por el Código Penal y por lo tanto establece una sanción. Es un tratamiento en libertad y cuestiones educativas, pero al final del día establece una sanción para la persona que lleve a cabo esta conducta. Eso por una parte. Por otra, establece que como excusas absolutorias no va a ser sancionada la conducta, el aborto, cuando sea producto de una violación, una inseminación artificial no consentida, cuando exista peligro de la supervivencia de la madre, etc. Pero bueno, ¿qué pasa con las excusas absolutorias? Lo que sucede es que no implican que no haya delito, sino que implica que no va a haber una sanción a esa conducta. Entonces, de cualquier forma, la conducta, es decir, en este caso el aborto, se sujeta a la acción penal, que es la que ejercita en su caso el Ministerio Público, los fiscales en este sentido, y en ese momento, una vez que se acredita que no hay que haya esas excusas absolutorias, pues ya no hay sanción. Pero al final del día se persigue y se sujeta obviamente a la mujer que observa la conducta del aborto, que interrumpe su embarazo, ¿no?, a enfrentar un proceso penal. Bueno, primero, ese es el contexto para ponernos en esta situación. ¿Qué sucede con esto? A ver, ¿qué es un amparo en revisión antes que todo? Bueno, el juicio de amparo es una herramienta muy, muy compleja en el Estado mexicano que establece un montón de procedencia en contra de muchos recursos y muchos actos de autoridad. En este caso estamos hablando de un amparo contra leyes o contra normas generales. ¿Qué implica esto? Bueno, que se combatió la ley, y no la ley como lo expliqué en el principio del video. Se combate una omisión supuestamente legislativa por el gobierno, por el Congreso, del Estado. Y en ese sentido, lo que se va a buscar es demostrar que el Congreso tiene una obligación de emitir determinada norma o en determinado sentido, y en su caso la sentencia de amparo lo tendría que obligar a emitir esta norma. Bueno, esto se promueve normalmente mediante un amparo indirecto y de esto conoce un juez de distrito, y este juez de distrito dicta una sentencia en la que dice si la norma, una vez que analiza las causales de procedencia, establece si la norma es constitucional o no. Y esta es una sentencia que eventualmente pues, va a vincular a las partes, es decir, las va a obligar a observar determinada conducta. Bueno, en este caso el juez de distrito le da la razón a la asociación civil que promueve la demanda de amparo, y contra esta sentencia la ley de amparo en su artículo 81 establece la procedencia de un recurso de revisión, y este recurso de revisión se conoce por dos tipos de órganos jurisdiccionales: un tribunal colegiado de circuito, que es lo más común,
o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 83 establece para la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer de estos juicios de amparo del recurso de revisión cuando en la sentencia se establezca o se interpreten cuestiones que tengan que ver con constitucionalidad de normas generales, leyes, en este caso, por ejemplo, el Código Penal de Veracruz, y por lo tanto la Suprema Corte es competente. Ahora, ¿qué pasa con esta competencia de la Suprema Corte? Me parece que no lo hemos comentado en este foro, pero en ocasiones, bueno, no en ocasiones, la Constitución le establece a la Suprema Corte de Justicia la facultad de emitir acuerdos generales con vías a regular de una manera eficaz su funcionamiento interno. Entonces, a través de estos acuerdos generales, concretamente uno que da muchos problemas en este sentido, el 5/2013, la Suprema Corte ha delegado esta facultad originaria que tiene de conocer los amparos en revisión cuando hay normas generales en los tribunales colegiados de circuito, cuando, por ejemplo, existan jurisprudencia al respecto. Es decir, si ya se estableció jurisprudencia al respecto, la Suprema Corte puede delegar esta competencia en un tribunal colegiado de circuito, y quien va a resolver sobre la constitucionalidad de la norma va a ser el tribunal colegiado de circuito en la Suprema Corte. Ya en muchas ocasiones he manifestado mi desacuerdo con esta situación digamos, delegar la competencia que tiene la Corte Constitucional y legalmente asignada. Sin embargo, bueno, es objeto de bastante discusión este tema, sobre todo que estos acuerdos generales pues no van a poder ser impugnados porque la Corte sería el árbitro y la parte que emite el acuerdo. Bueno, pues por esto es que esta situación llega a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la Suprema Corte, cuando le interesa un asunto, cuando lo ve de importancia y trascendencia o bien no existe jurisprudencia, reasume su competencia originaria y por eso conoce de estos juicios de amparo. ¿Por qué en sala? Bueno, porque al final del día se considera que es suficiente que lo revise una sala, primera sala, materia civil y penal, y segunda sala, materias administrativa y del trabajo. Entonces, es competencia de la primera sala. La primera sala tiene, como sabemos, los que nos dedicamos a esto, tiene 5 ministros. Un ministro va a ser el ponente, es decir, quien va a analizar el asunto y va a hacer un proyecto de sentencia, y luego se va a someter al pleno de la sala, que van a hacer los 5 ministros, y van a votar y el asunto se resuelve ya sea por mayoría o unanimidad. Bueno, en este caso el proyecto le fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. La verdad es un proyecto desde mi punto de vista impecable, no tiene desperdicio, está perfectamente bien argumentado y además creo que el ministro tenía la razón en lo que argumenta. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, como ya lo comenté desde el principio, estamos hablando de una omisión legislativa. Entonces, ¿qué se combate? Se dice, bueno, hay tanto el artículo 1 como el 4 de la Constitución, como muchas disposiciones de derecho internacional que tutelan derechos humanos, así como algunas observaciones generales y recomendaciones de los comités que administran estos tratados internacionales que establecen los derechos humanos. Existe para el Estado mexicano la obligación en ejercicio y en desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de eliminar las normas en donde exista discriminación hacia las mujeres y eventualmente de cualquier cuestión que tenga que ver con lesión a estos derechos sexuales y reproductivos. Obviamente, bueno, para los que nos dedicamos a esta parte del derecho constitucional, sabemos que el artículo 4 establece los derechos sexuales y reproductivos en el sentido de que cada quien puede decidir el número de hijos que quiera. Entonces, estas opiniones consultivas o observaciones generales a las que me referí son muy importantes porque establecen puntualmente, por ejemplo, hay una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que establece que todas las normas que le establezcan cargas adicionales a las mujeres que no le permitan tener una igualdad sustantiva o transformadora, pues deben ser eliminadas. Estas declaraciones son interpretaciones de los tratados internacionales. Se consideran, y la misma sentencia los considera, como reglas de soft law. El soft law son reglas al final del día jurídicas que carecen de este elemento de coactividad que es la característica esencial o fundamental de las normas jurídicas, es decir, que se puedan aplicar por uso de la fuerza.
Estas declaraciones y recomendaciones se consideran soft law por esta razón, porque únicamente son instrumentos interpretativos de las normas hard law o duras o efectivamente jurídicas coercitivas que están en los tratados internacionales. Si ustedes revisan tratados internacionales, son normas muy abiertas que únicamente implican obligaciones para los estados. En este sentido, se combaten y se dice que la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Veracruz va en el sentido de no obedecer estas normas. Concretamente, dos que establece la sentencia, o el proyecto de sentencia, perdón, que es el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todos las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. ¿Qué pasa con estas legislaciones? Insisto, establecen la obligación para los estados de eliminar incluso tipos penales que puedan generar un tipo de violencia o un tipo de discriminación en contra de las mujeres. Entonces, estoy tratando de ser lo más sintético que se puede para que esto no se vuelva tan cansado. Es un tema que da para muchísimo, con independencia del fondo, que es también algo muy interesante. Es decir, en el fondo lo que vamos a analizar en temas de aborto es, bueno, hay un derecho de la persona que todavía no nace, hay un derecho de la mujer, y en este caso, ¿cuál debería prevalecer? Pero por lo pronto no quiero tocar ese tema, sino quiero expresar qué sucedió en esta sentencia de la Suprema Corte para que se entiendan los alcances. Ahora, volviendo al punto, antes de que me desviara, insisto, estas normas establecen esta regulación, establecen esta obligación para los estados, y al final del día tenemos un artículo primero constitucional que por una parte reconoce las de fuente internacional que tengan que ver con derechos humanos suscritas por el Estado mexicano como un parámetro de derechos humanos de los que somos titulares las personas en el Estado mexicano, y por otro lado también establece un mandato de optimización en cuanto a la interpretación de estas normas. Hemos escuchado mucho de la norma más favorable, de la interpretación conforme, del principio pro persona. Todas estas normas al final del día son encaminadas a establecerle un mandato al juez de decir, bueno, si tienes varias normas o puedes tener varias interpretaciones de una norma, la que tienes que preferir en todo momento es la que establezca un mayor beneficio hacia la persona. Entonces, el proyecto hace el análisis de todas estas normas que establecen precisamente la obligación legal para los estados de modificar sus disposiciones legislativas internas eventualmente, e incluso de eliminar de los códigos penales disposiciones que establezcan discriminación, desigualdad o eventualmente hasta algún tipo de violencia en contra de las mujeres. Se considera tanto de toda la interpretación de la jurisprudencia internacional, etcétera, que estas normas que establecen la prevalencia de la vida del feto sobre la de la mujer, pues obviamente son normas que ponen a la mujer en un estado no de igualdad, sino eventualmente de inferioridad. Ahora, todo esto, al final del día, eventualmente lesiona los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué y por qué tanto problema con los temas de los fetos y esta situación y de los embriones, etcétera? Bueno, sobre todo expertos en biología evolutiva comentan que si bien la vida, y no nos metemos en cuándo empieza la vida porque me parece que la célula está viva, y bueno, creo que la biología es lo que dice, pero lo que sí establece toda la biología evolutiva y los expertos en biología evolutiva es que no se puede considerar que el embrión es una persona o un ser humano, sino hasta más o menos la semana 12 del embarazo, porque antes es lo mismo que cualquier otro mamífero, que cualquier otro ser en la evolución de este periodo del embarazo. Obviamente, esto no lo estoy hablando con puntos y comas, porque al final no soy especialista en este punto. Mi especialidad es el derecho constitucional y los derechos humanos, no tiene que ver con este punto. Entonces, aquí es donde entra el choque, y bajo este argumento se puede decir que pues, si todavía no hay una persona como tal, todavía no hay un sujeto de derechos, y por lo tanto no habría una protección sobre el derecho de decisión o sobre el derecho reproductivo de la mujer. Entonces, esto es muy importante para efectos de entender el contexto de estas normas. Bueno,
Volviendo al punto de la sentencia, lo que hace el ministro es concluir que efectivamente estas normas son vinculantes para el Congreso del Estado y al final pues lo obligan a derogar estas disposiciones que no le establecen bajo ninguna posibilidad a la mujer ejercer este derecho sexual o reproductivo. Sobre todo que en algunas sentencias anteriores, por ejemplo un amparo en revisión 805-2018, ya la misma Suprema Corte de Justicia había establecido que efectivamente existía una omisión por parte del legislativo, del Poder Legislativo, porque no se habían tipificado diversas conductas como delitos en contra de libertades y de igualdad de las mujeres. Entonces, siguiendo la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia, se plantea esto y se dice, bueno, hay una omisión legislativa, porque siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte, existe todos los elementos para considerar que hay omisión legislativa y poderla combatir vía juicio de amparo. ¿Qué ha dicho la Corte? Que son tres. Primero, tiene que haber un mandato de fuente constitucional, en este caso convencional, vamos a dejarlo en esos términos tan burdos para no extenderme demasiado, de emitir una norma o eventualmente de derogarla, como es el caso que nos ocupa. Este mandato eventualmente tiene que tener un plazo, tiene que haberse llevado un plazo razonable para su emisión, pero esto no es un requisito indispensable, sino que más bien tiene que ver con la urgencia de emitir la norma para hacer valer los derechos humanos. Y obviamente, este es el último requisito, que existe una lesión a un derecho humano, que no se permita su ejercicio por esta omisión o por esta conducta negativa de parte del Poder Legislativo. Bueno, al final del día la discusión de esta sentencia versó sobre este punto técnico, es decir, ¿hubo o no omisión legislativa? Pues al final, desde mi punto de vista, los otros 4 ministros se pusieron demasiado formalistas en el sentido de que no hay una obligación expresa de emitir la legislación en determinados sentidos, de derogarla. Creo que si leemos el proyecto de sentencia es claro, y si hacemos esta interpretación desde el punto de vista pro persona, de la norma más favorable, etcétera, conforme todas las que mencioné hace un momento, tendríamos que llegar a la conclusión de que efectivamente existe una omisión legislativa porque no se está permitiendo el ejercicio de un derecho. Podemos estar a favor o en contra de que el aborto no sea penalizado. Ojo, esto es bien importante. No necesariamente tenemos que hablar de estar a favor del aborto o en contra del aborto. Creo que el punto fino de la situación para efectos jurídicos y para efectos de lo que debe regular la conducta de la sociedad es si realmente como sociedad mexicana, como sociedad en general, el mundo incluso, tiene que ver o tiene que sancionar o queremos sancionar a las mujeres que abortan con una sanción de carácter penal, o sea, señalarlas, estigmatizarlas y decir, bueno, tú eventualmente hasta puedes ir a prisión por haber abortado, sin saber efectivamente por qué llegó a esto. Entonces, ese es el punto fino y además otra cosa que hay que decidir al momento de regular esto desde el punto de vista legal es, bueno, ¿qué tan eficiente puede ser un instrumento legal para proteger la vida del embrión, del feto? Si tomamos en cuenta que para ingresar a un juicio de amparo, por ejemplo, vamos a tener que hacer una demanda, por muy breve que sea, nos va a tomar unas 3 o 4 horas, vamos a tener que ingresarlo a un juzgado de distrito, el juzgado de distrito va a tener que acordarla para lo que tiene un plazo de 24 horas y obviamente en mucho menos tiempo que esto se lleva a cabo un aborto. Entonces, ¿qué tan eficiente es realmente tener este mecanismo de protección en ese sentido? Ahora, hay otros temas. El permitir la interrupción legal del embarazo o no sancionar penalmente el aborto no necesariamente implica un aumento de la práctica de este procedimiento médico. Por otra parte, el prohibirlo tampoco inhibe su práctica. Existen, me parece, por lo que he estudiado al respecto, muchísimas otras razones por las que eventualmente hay mujeres que deciden no abortar que por un tema realmente de prohibición o permisión legal. El problema es que mientras los abortos se sigan penalizando de esta manera en la que está por ejemplo el Código de Veracruz,
pues va a haber práctica clandestina y esto eventualmente puede lesionar muy fuerte un derecho a la vida y a la salud. Sí, puedo estar de acuerdo con muchas posturas en las que dicen primero hay que ser responsables, primero hay que tomar en cuenta métodos anticonceptivos, métodos preventivos, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que estar en un contexto y analizar la situación de que no todos tenemos la misma educación, el mismo acceso a la protección, etc. Entonces, sin realmente querer hacer un énfasis en ser pro aborto, que es decir, creo que la gente que incluso pide la despenalización del aborto no es que esté a favor del aborto, sino que simplemente está en contra de la prohibición absoluta de llevarlo a cabo y de que no se garantice esto como una parte de los derechos a la salud. Y por otra parte, a lo mejor la gente que se denomina provida, pues tampoco es realmente tan provida, porque lo que realmente están buscando es que nazca una persona, pero ¿qué va a pasar con la vida de esa persona? Eventualmente, si hay una familia, porque no nada más es un tema de las mujeres, hay una familia o un hombre y una mujer que son los que se necesitan al final del día, hasta el día de hoy en la mañana por lo menos, para engendrar a un ser humano nuevo. Entonces, bueno, y hay prácticas inseminatorias, etcétera, pero ese no es el punto. El punto aquí es, ¿qué va a pasar si este ser humano crece sin un núcleo familiar, sin alguien que le provea recursos, sin alguien que le provea alimentos? ¿A dónde va a llegar? Realmente el obligar a que esta persona nazca y viva una realidad que eventualmente no va a ser favorable es proteger la vida. Creo que el tema da para muchísimo. Hay que meter muchísimas cuestiones que tienen que ver con temas filosóficos, éticos, médicos, obviamente, para tener un contexto claro de cuál es la situación. Pero retomando el punto de la sentencia, y con esto termino por el día de hoy, no se entró al fondo, nunca se dijo, debe prevalecer esta norma, no debe prevalecer esta norma, se debe obligar a la legislación, no. Es una sentencia, una sesión la que termina con este proyecto de sentencia, que la verdad no es una sesión desde mi punto de vista sólida, desde el punto de vista jurídico, sino que más bien se va por la forma. Lo mismo pasó en las acciones de inconstitucionalidad 146-147 del 2007, cuando en la Ciudad de México se despenalizó el aborto. No se entró nunca al fondo, a decir realmente qué alcance tiene el derecho reproductivo, qué tanto estas normas que establecen una permisión de llevar a cabo esta conducta hasta antes de las 12 semanas es constitucional o no. Pero bueno, esperemos que el tribunal se tome un poco mejor estas situaciones, deje de ser tan formalista a veces para el tema de la omisión legislativa y entre más al fondo de cuestiones que son fundamentales para la vida de los ciudadanos del país, como es determinar realmente cuándo hay alcance de un derecho o cuándo no. Bueno, eventualmente, si les gusta el tema o tienen curiosidad respecto a algún otro tema, por favor háganoslo saber en nuestra página de Facebook para poder desarrollarlo un poco y exponerlo en este sentido. Espero que haya quedado un poco más clara lo que sucedió en la Suprema Corte hace 2 semanas con este tema. Y bueno, pues es un gusto que se hayan estado aquí conectados este tiempo. Me excedí un poquito más que de costumbre, pero creo que el tema lo ameritaba. Les agradezco su atención, su participación y nos vemos pronto para hablar de más temas jurídicos y esperando que sean de su interés. Que tengan muy buena noche, buen domingo, excelente inicio de semana.